A abrir el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Juan, el discípulo amado, que se recostaba cerca del pecho de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Quizás él fue el más cercano a él después de los 3, después de los 12, y después de los 70, y después de los 120, y después de los más de 500, y después de los más de 3000, y después de los más de 5000, hasta el día de hoy. Él registra en el capítulo 18, cuando está en la presencia del gobernador de Judea, Poncio Pilato. Versículo 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este cosmos, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la aletheía, yo para esto he genao. Esa palabra genao, la 1080 en la concordancia Strong, es engendrado, para dar a luz, para he nacido. Yo para esto he sido genao, engendrado, he venido a la luz, he nacido. Para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y quería compartir con ustedes lo que el Señor me hizo entender en las Escrituras acerca de la verdad. La verdad es completa, es perfecta, es absoluta. No le falta ni le sobra nada. Pero para nosotros, para nuestra percepción y para nuestro entendimiento, la verdad es progresiva, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La suma de la palabra de Dios es la verdad, y se ha de aprender y de discernir espiritualmente y no con una mente natural. La verdad en sí misma es absoluta, perfecta, completa, pero nosotros no la entendemos sino de una manera gradual,
de una manera individual, conforme a lo que podemos recibir y conforme a nuestra fidelidad y a la humildad que tengamos de poner en práctica la luz que recibimos. Como está escrito, al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene lo que piensa tenerle se le ha quitado. El que es fiel en lo poco, pues se le pondrá en mucho. Si Dios te da una instrucción y no la pones en práctica, no esperes una segunda instrucción, porque tu nivel de entendimiento y tu nivel espiritual está determinado en la obediencia al conocimiento que tú tengas de Dios. Y quiero compartir con ustedes acerca de la verdad, como está escrito: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dios no necesita ayuda, Él es autosuficiente para comunicar a sus hijos y para que sus hijos puedan escuchar su voz. A Él no le faltó ningún detalle, como está escrito: el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. No es nuestro problema, nuestro asunto, ni nuestro esfuerzo para convencer a nadie. Sabemos que Dios es autosuficiente para llamar a sus hijos, porque Él lo dijo directamente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas no oirán la voz del extraño. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor de las ovejas y conozco las mías. Así que no hay nada que perder en absoluto. Al contrario, todo está en su sitio, todo está en orden. Y hablando de la verdad, quiero hablar de una parte de esa bendita verdad, que es la verdad acerca de lo que el Señor dijo con respecto a su reino, con respecto al reino de Dios. Y vamos a ver en Isaías, y todo el libro de Isaías realmente es un libro profético, es un libro que fue usado por el mismo Señor Jesús, es un libro que lo usaban todos sus apóstoles. Es un libro profético por excelencia, el profeta mayor Isaías, que en sus 66 capítulos, por supuesto, fueron hechos por la mano humana para el mejor estudio de las Escrituras, pero que en ninguna manera estuvo dividido de esta manera en el principio. Y cuando Isaías, este profeta, recibe del Señor entendimiento, en el capítulo 2 de Isaías, quiero ir allí porque quiero unir las palabras del Señor cuando dijo que mi reino no es de este cosmos, de este mundo. Entonces, acuérdense que siempre vamos a equivocarnos, siempre vamos a malinterpretar la verdad cuando no nos sujetamos y no nos conformamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque triste y lamentablemente la gente se olvida constantemente de que Jesucristo no es solo un profeta, no es solo un Mesías o el Mesías, porque la gente ni siquiera entiende eso. La gente se equivoca porque no tiene el entendimiento de conocer la verdad. La gente inconscientemente piensa en Jesús como un Dios menor, como un hijo que es menor que el Padre, porque la Biblia dice que el Padre es mayor que yo, y por ahí empiezan. No entienden que el Señor habló en alegorías, en figuras, en parábolas, y que aún la palabra Padre y la palabra Hijo están dentro de una alegoría y dentro de una parábola, pero lo toman literalmente y no alcanzan a comprender
no alcanzan a discernir la verdad porque se hacen sabios, no sujetándose a la verdad, y en lugar de aprender la verdad, se hacen necios y se ponen hasta idólatras, adorando a varios dioses. Como ustedes saben, la tradición religiosa llamada cristiana más grande, que tiene un nombre romano, y que el mundo de hoy, el mundo moderno, conoce a la multitud de miles de millones de personas con una religión tradicional a la cual le llaman cristiana. Ellos mismos son los productores, forjadores, talladores, pintores y escultores de piedra y de yeso, a la cual le pintan ojos, nariz y labios, y luego las cargan y las ponen en altares y luego se postran ante ellas. No estamos hablando por hablar, estamos hablando los hechos irrefutables de que eso es así y esa es la verdad. La iglesia llamada cristiana en el mundo entero es la gran ramera que se apartó de la verdad. Y en Isaías capítulo 2, dice el versículo 2: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Y tenemos que sujetarnos a esa palabra. En lo postrero de los tiempos. Jesús apareció en lo postrero de los tiempos, por si acaso. Según lo que está escrito en Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, en estos postreros días, se manifestó, y como ya hemos enseñado, no fue hace 2000 y pico de años, sino solamente, en realidad, solamente han pasado 1021 años. Todas las grandes catedrales masónicas construidas por los masones, por los pobres de Jesús, los caballeros templarios, se terminaron de construir pues más o menos hace 500, 600 años nada más. Ya después de la muerte de nuestro Señor Jesús, la iglesia fue perseguida, y en el año 300 y pico con aquellos concilios ecuménicos, se empieza el Imperio Romano a organizar hasta el día de hoy. La palabra en Isaías dice que en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Señor. Alguien puede leer y pensar que es un monte, un cerro, una montaña. Está hablando, el monte no es nada más ni nada menos que Dios hecho carne, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a ser exaltado sobre los collados. ¿Qué representan los collados? Representan los poderosos, los reyes.
las autoridades y todos los hombres de esta tierra. Y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ese monte de Sión, esa casa de Dios, no es nada más ni nada menos que Dios mismo en persona morando con su pueblo, donde Él va a ser el Dios de ellos y ellos van a ser su pueblo. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto se va a cumplir en el tiempo final. Cuando el Señor Jesús aparece en escena, Él dijo directamente que su reino no es de este cosmos, no es de este mundo. Querido pueblo de Dios, si hay alguno que todavía está pensando que el Estado de Israel, donde Netanyahu y el 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel y es un milagro porque una nación nació en un día y todo, ya quítense esa venda, sean libres de ese hechizo de una vez. La restauración de todas las cosas no es en este cosmos, no es en este mundo. El Señor lo dijo y Él es Dios. Él no puede mentir. Cuando Él habla, habla verdad. Y Él dijo directamente: mi reino no es de este cosmos. Mi reino no es de este mundo. ¿Y por qué nosotros tenemos que pensar que restauración de Israel y ahora que Jerusalén es la capital del Estado de Israel y que los sefarditas ya se están yendo para allá y se está restaurando y la vaca roja y todo eso? Hermanos, ese es un hechizo y una mentira de Lucifer para engañar al pueblo de Dios. La restauración que habló la palabra de Dios de todas las cosas no va a ser en este mundo, ni en este cosmos, ni en este sistema. Este sistema, esta palabra mundo en el griego es cosmos, es la vestidura, el sistema, la organización, lo que reina y lo que gobierna este mundo. Aquí no es y no es ahora, no es en este sistema, no es en este tiempo, hermanos. Este mundo, este sistema, este cosmos tiene que ser destruido por fuego y después se va a establecer el reino eterno del Señor Jesucristo. Y esa es la verdad. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Él lo dijo con su propia boca: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, cuando Isaías, Jeremías hablan de un tiempo, y lo dicen directamente, en el tiempo postrero, en el tiempo postrero, como dice la palabra de Dios, por ejemplo, ahí mismo en Isaías capítulo 2, que la altivez de los ojos, verso 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. ¿Cuándo va a ser eso? Hermanos, eso va a ser cuando el Señor Jesucristo venga con todos sus ejércitos y se siente en su trono para juzgar. Y eso lo llama la palabra de Dios en Isaías aquel día. Por eso dice: y el Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Cuándo es eso, hermanos? Ese es el día del juicio, cuando los libros son abiertos, cuando todas las personas son juzgadas, cuando el infierno da sus muertos, cuando el mar da sus muertos y cuando la muerte da sus muertos, y donde todos y cada uno de las personas que han vivido desde la fundación del mundo, desde Adán, Abel y Caín y todos, hasta el día que sea ese día, pues ese es el día del Señor. Por eso dice: día del Señor de los ejércitos, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido sobre todos los cedros del Líbano. ¿Quiénes son esos? Los cédranos
representan hombres altos, poderosos, con mucha autoridad, que tuvieron poder en su tiempo de la vida, que vivieron en esta tierra. Esos que son erguidos y vanidosos. Lo que representan hoy día los políticos, los reyes, los gobernadores, los ministros, los senadores, los políticos, los que tienen el poder detrás del poder oculto, de aquella élite que se jacta de que van a vivir toda la vida y que no va a venir sobre ellos el juicio. Ellos son los que se representan a los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos. Está hablando de los reyes, de los gobernadores, de los poderosos de esta tierra, sobre todos los collados elevados. Está hablando de gente en autoridad, gente multimillonaria, dueños de las monopólicas corporaciones transnacionales de este tiempo, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre toda corporación, sobre todo monopolio hegemónico que geopolíticamente va comprando y pervirtiendo y corrompiendo a los políticos para establecer sus agendas, sobre todas las naves de Tarsis, sobre toda aquella fuerza de control geopolítico en el mar y en la tierra, y sobre todas las pinturas preciadas, toda obra de hombre, todo arte. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Hay día del Señor. El Señor lo dijo muchas veces, en el día postrero. El día postrero es aquel día, es el día de Dios, es el día terrible, y quitará totalmente los ídolos. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor. Se van a meter y van a decir a las montañas, cúbranos. ¿Cuándo? Cuando los cielos se abran, cuando las potencias de los cielos se conmuevan y vean la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y con gloria. Y entonces todos los linajes, los poderosos, los que ahora reinan, los que ahora controlan a través de los medios de comunicación, a través del hechizo de la televisión, de las películas, a través de la tecnología, los que han hechizado y esclavizado a través de los hijos del diablo, que han reescrito y han falsificado la historia de la humanidad para poder tenerlos esclavizados y poder controlar su futuro. A todos ellos va a llegar día donde ellos van a saber, porque ellos saben, por si acaso, la élite y el poder tras el poder son gente muy educada en las mejores universidades de esta tierra. Desde las más antiguas en Europa, aquí en Estados Unidos lo mismo. Todos aquellos que han estudiado en las universidades mejores, según entienden ellos, son gente muy educada, con doctorados, PhDs y con máster de educación en las mejores universidades. Son gente muy culta, muy educada intelectualmente, y sin embargo ellos se postran delante de las estrellas, delante del sol, delante de la luna, delante del ejército de los cielos, y adoran a Moloch, se postran delante de Baal, porque ellos saben la verdad. Ellos saben que hay un Dios bendito y ellos han decidido ser enemigos de Dios Altísimo. Y la gente nos hace creer que nosotros que creemos que la mitología griega fue real, que todo lo que dice la palabra fue verdad, que existieron gigantes, y nos hacen creer a nosotros y nos hacen ver como si fuéramos conspiranoicos, ignorantes, pero sin embargo ellos conocen la verdad y se postran delante de las estrellas, se postran delante del oculto, porque saben que eso es real, que los ángeles caídos son reales, que los arcontes que se rebelaron contra Dios son reales, y los adoran y se postran y sacrifican sus hijos, y sacrifican animales, sacrifican humanos, sacrifican a los niños,
ante sus dioses, los mismos que existieron de hace mucho tiempo y que el pueblo de Israel también se pervirtió sacrificándolo a sus dioses, pasando por el fuego a sus hijos, a Moloc, a Baal, a Astarte y al ejército de los cielos, y adoraban al sol, y hasta el día de hoy siguen haciendo lo mismo con la Eucaristía, porque representa a Baal, el dios sol, y aún se ponen en la cabeza aquel círculo que representa el dios sol que está sobre la cabeza de ellos. Esa es la verdad, es una verdad oculta, pero que Dios la revela a sus hijos, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha revelado a los que le aman. Y no está hablando de que necesariamente nos tiene que llevar al tercer cielo para enseñarnos cosas maravillosas, para que nos abra los ojos y veamos las calles de oro, el mar de cristal y la clase de flores que hay en el cielo. No necesariamente. Cuando Dios dice que Él va a hacernos ver cosas que los ojos de los hombres no pueden ver, está hablando simplemente de un entendimiento que solamente los hijos de Dios con ojos abiertos podemos ver y entender. Porque escrito está que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Les ha hecho creer que vivimos en una esfera giratoria inclinada a 66.6. Eso es lo que les ha hecho creer a la gente. Y la gente se la cree. La gente está totalmente engañada y hechizada creyendo que la tierra es un polvo minúsculo aplastado y girando supuestamente a 1000 millas por hora en el Ecuador, mientras orbita alrededor del Sol a 66.600 millas por hora, y todo esto pasa cuando el Sol mismo avanza en la Vía Láctea a una velocidad de 500.000 millas por hora, y esta galaxia corre por el espacio vacío y sideral a una velocidad que llega a 1.340.000 millas por hora. Y que la Luna es una esfera sólida que no tiene luz y que está girando. Y sin embargo, un niño puede contemplarla por horas, que es una luz brillante, blanca y fría, y que definitivamente se puede ver su silueta y que no está girando. El hechizo es tremendo. Y la iglesia, entre comillas, o el pueblo de Dios también ha sido hechizado. También ha sido hechizado, por si acaso. Porque si estoy leyendo Isaías capítulo 2, pero también podría leer Isaías capítulo 1, donde dice el versículo 20, vamos a leer el versículo 19. Si quisieres y oyereis, dice Dios a su pueblo, a la iglesia, si quisieres y oyereis, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor de los ejércitos, el fuerte Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan al Señor serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto a la que le faltan aguas, y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Entonces la palabra del Señor dice que cuando aquel día venga,
y los hombres se escondan bajo las peñas y las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor. Aquel día, dice el versículo 20 de Isaías 2, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Querido pueblo de Dios, entendámoslo de una vez. No esperemos una restauración linda y bonita del pueblo de Dios, de Israel, en este mundo. No es así. Todos los profetas hablaron de aquel día, en aquel tiempo. Dice, será para la hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza, honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, y todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. O sea, la gente está pensando que en el Estado de Israel están yéndose allá para rellenar pues los campos y hacerlos verdes. Y sí, los israelitas han descubierto un sistema de regadío y está linda la tierra, y están pensando que eso es lo que Dios dice acerca del futuro de Israel en el futuro. Están totalmente equivocados, hermanos. El reino del Señor no es de este mundo, no es de aquí, no es de ahora. La palabra de Dios dice: asimismo, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, toda su gloria, sus anillos, su ropa, sus espejos, y en lugar de perfumes vendrá hediondez, dice la palabra de Dios. Y sus varones caerán a espada. En aquel tiempo, algunos serán exaltados y otros serán humillados. Eso es lo que dijo Daniel, lo mismo que dijo Daniel en el capítulo 12. En el capítulo 12 de Daniel, voy a leer lo que dice Daniel capítulo 12. En aquel tiempo, está hablando del mismo tema. Su reino no es de este mundo, sino en aquel tiempo. En el tiempo final se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca la hubo desde antes hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está la resurrección de los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, los unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Querido pueblo de Dios, aprende esta verdad. Hay una resurrección final, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Por qué? Porque en aquel día no queda ni uno vivo, todos resucitan, porque todos mueren. Y todos comparecen al tribunal de Cristo, y aún el cielo y la tierra desaparecen delante de la presencia de Dios, y todos comparecen ante el tribunal de Jesucristo, el Dios verdadero. Por eso la palabra de Dios dice que en aquel tiempo los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero otros van a ser avergonzados y confundidos para siempre, perpetuamente. Y cuando lean Isaías, acuérdense, cuando habla de aquel día postrero eternamente y para siempre, está hablando del mismo tema. Gloria a Dios. En Isaías capítulo 30, verso 8, le dice a Isaías: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Cada vez que tú leas en Isaías aquel día,
está hablando lo mismo que dijo el Señor Jesús. Mi reino no es de este mundo, no es en este tiempo, no es de este cosmos, no es de este sistema. Así que bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quería compartir esta verdad con ustedes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, hermanos? Porque el día de ayer recibí una noticia de una prima de la familia que estuvo alguna vez hace unos años aquí en mi casa. Creo que se calculó que unos 5 o 6 años. La tuvimos aquí en mi casa. Es una mujer que creo que murió el día de ayer en el hospital. Esposa de primo hermano de mi esposa. 45 años me parece que tenía. Se le complicó la cosa y lamentablemente la familia, muchos de ellos se enfermaron del problema que existe y ella no pudo sobrevivir. Menciono esto porque hemos estado orando por su familia, por el esposo que ha quedado y sus hijos, para que el Señor los fortalezca, tenga misericordia de cada uno de ellos. Y oré específicamente para que no se resientan con Dios. Mi oración específicamente fue: Señor, ten misericordia, que no vayan a rebelarse contra ti en su ignorancia. Si estuvieron alejados de ti, pues que no se alejen más, con más resentimiento y con más enojo y con más cólera. Y si estaban cerca de ti, Señor, entonces que se acerquen más a ti. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque nuestra vida, hermanos, está escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera vida eterna está escondida con Dios y se va a manifestar en el postrero tiempo. No en este mundo, sino en el mundo que viene, en el sistema y en el cosmos que viene. Este cosmos donde el Dios y el príncipe que gobierna, ya ustedes saben quién es, el cual tiene sus hijos, y ellos son los poderosos y los que controlan. No nos debe llamar la atención, aunque ellos mismos están sujetos a la autoridad suprema que es nuestro Padre y nuestro Dios. Y pareciera que, ¿cómo puede contradecirse esa verdad? Pues quiero que sepan, hermanos, que simplemente tenemos que creer y tener confianza en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, tenemos que confiar que cuando el Señor habló a sus hijos, a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus queridos, a sus pequeños, a su manada pequeña, tenemos que entender que Él nos estaba diciendo: hijitos míos, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es aquí. No es en este mundo mientras vivan en este sistema. Así no es. Mi reino es eterno. Mi justicia es eterna. Mi gloria se va a manifestar eternamente y para siempre en el orden propuesto y diseñado desde la eternidad. Y eso todavía no se ha cumplido. Estamos en el tiempo, hermanos. Así que alégrense y gócense porque su galardón es grande en el reino de los cielos. El reino de los cielos va a ser, sí, en esta tierra. Sí. Pues asienta tus pies ahí donde tú estás, en cualquier lugar donde estás. A ver, pueblo de Dios, hagamos un ejercicio de fe. A ver, todos los que me escuchan, golpeen el piso con sus pies. Golpeen el piso y voy a hacer un sonido para que ustedes sientan. Zapateen ahí. Golpeen el piso con sus pies.
Y de paso, traigan a su memoria la palabra del Señor que dijo que Él pondrá a todos sus enemigos por el estrado de sus pies y que hollaremos a serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. Entonces, ese golpe de tus pies, eso que tocas, esta tierra que está bajo tus pies, querido pueblo de Dios, sí, en esta misma tierra que tus pies pueden tocar, vamos a vivir eternamente y para siempre. Pero cuando Dios dijo que su reino no era de este cosmos, no está hablando del geo o de la tierra como creación. Porque esta tierra está reservada para el fuego, pero cuando quede purificada, nuestros pies van a volver a tocarla, hermanos. Nuestros pies van a poder tocarla físicamente. Entonces, allí nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Allí se cumplirá las palabras proféticas de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Ahí entenderemos cómo fuimos conocidos, ahí conoceremos cómo fuimos conocidos, dice la palabra de Dios, porque le veremos tal y cual es. Ahí nos alegraremos y nos regocijaremos como pueblo, porque pues serviremos al único Dios bendito que le dio la gana de manifestarse como un hombre de carne, con hueso, y que ese es el misterio oculto de los siglos y edades. Y entonces de esa manera Él va a avergonzar a los sabios y entendidos, y a los testigos de Jehová, entre comillas, que creen que tienen la verdad, pero en realidad es una de las sectas, es una de las religiones más corruptas y más diabólicas que puede existir. Todos aquellos que tienen que ver con los testigos de Jehová, quiero que sepan que ustedes cargan en sí mismos una abominación y una doctrina de demonios espectacularmente pervertida, una de las más pervertidas que puede haber, porque justamente usan las escrituras para pervertirlas. Y si hay alguno que es testigo de Jehová, quiero que sepas que el día que te mueras vas a darte cuenta que sigues viviendo, que sigues recordando, y que un día Dios te va a resucitar y al que vas a ver es aquel Jesús de Nazaret. Sí, ese Jesús de Nazaret que se le apareció a Pablo y que Pablo le dijo, ¿quién eres, Dios? Porque le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, por si acaso. Y de ahí le cambió todo el sistema a Pablo en su mente. La Biblia dice que él se levantó, a los 3 días recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, inmediatamente predicaba que Jesús era Dios. Lo que pasa es que la Biblia dice que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. No entiende la gente que lo que recibió Pablo no fue que él era solamente el Mesías, sino entendió qué significa ser el Mesías bíblico. El misterio escondido desde los siglos y edades es que Cristo no es nada más ni nada menos la manifestación gloriosa del Dios bendito manifestado en carne como un hombre. Pero a Él le dio la gana de permanecer para siempre con ese cuerpo en la eternidad. Y lo que van a ver en ese trono único que tiene Dios, a uno solo sentado, y lo que van a ver es un Dios glorioso que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y que en la eternidad Él va a dar a conocer su nuevo nombre, porque eso es cierto también, porque su nombre se ha corrompido por todos los siglos, de muchas maneras. Y Él sabe que a unos lo llaman de una manera y de otra manera, pero Él tiene un nombre que nadie conoce y lo va a dar a conocer por el que Él dijo, y se cumple lo que dijo, se cumplirá, que Él dará a conocer su nombre nuevo.
Así que por eso yo siempre digo e insisto para los que quieren judaizar y creer que uno no entiende cuando no es Jesús, que Jesús es un hombre corrompido, que amante a los caballos y se llama Yeshua, y otros más sofisticados dicen no es Yeshua, es Yahshua, y creen que uno es ignorante de esas verdades, pero no se dan cuenta que uno ya pasó esa etapa. Y la única razón por la cual pasamos esa etapa sin necesidad de creer que somos mejores que alguien, al contrario, estimamos a los demás como superiores a uno mismo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la gana de escogernos, por eso que nos humillamos aún más. Cuando yo digo ya pasamos esa etapa, es porque Dios en su bendita misericordia, al humillarnos y hacernos ignorantes y decirle, Señor, no sé cómo es la cosa, dime tú, enséñame tú. Entonces Dios recién está en la posición para entregar sus verdades. Pero mientras tú creas que sepas, entonces en ese momento te quedas ciego, absolutamente ciego. Y tú puedes seguir viviendo feliz y contento, creyendo que tienes una verdad, pero te vas a encontrar con la realidad en la eternidad. Y ahí le vas a tener que dar cuenta al único Dios y juez justo sentado en su trono. Porque escrito está, todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. El trono blanco es el trono de nuestro Señor Jesucristo.